¿Alguna vez has sentido el poder de la presencia divina mover montañas y abrir mares? Imagina un momento donde la tierra tiembla y los ríos cambian su curso, todo por la majestuosa fuerza de Dios. ¿Te has preguntado cómo un simple canto puede transformar la realidad? En los próximos minutos, vamos a descubrir juntos un salmo que tiene el poder de hacer precisamente eso. Prepárate para ser testigo del Salmo 114, un poema que no solo narra un evento histórico, sino que también revela la increíble capacidad de la fe para cambiar el mundo. ¿Listos para sumergirse en esta experiencia única? ¡Vamos allá! El Salmo 114 es un poema que forma parte del Halel egipcio, una colección de salmos, 113 a 118, que se recitan durante las festividades judías, especialmente en la Pascua. Esta práctica tiene raíces profundas en la historia y la cultura del pueblo judío, ya que estas festividades conmemoran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La Pascua, en particular, es un momento de recordar y agradecer la intervención divina que permitió a los israelitas escapar del yugo opresivo del faraón. Este contexto histórico y literario es crucial para entender el Salmo 114, ya que su contenido está directamente ligado a estos eventos significativos. El Halel egipcio no es solo una serie de salmos recitados como parte de un ritual, sino que también son textos que llevan consigo un profundo significado espiritual y cultural. Cada salmo dentro de este conjunto tiene un propósito específico y el Salmo 114 se destaca por su enfoque en la liberación y el poder divino. La estructura literaria de este salmo es poética y utiliza un lenguaje rico en metáforas e imágenes para transmitir sus mensajes. Comprender este contexto literario nos ayuda a apreciar la belleza y la profundidad del salmo, permitiendo una interpretación más rica y matizada de sus versos. Ya suscríbete al canal y comenta para que podamos dejar nuestro corazoncito. Dale like y comparte con quien amas. Además, el Salmo 114, al igual que otros salmos del Halel egipcio, era utilizado en la liturgia del templo en Jerusalén y en las sinagogas. Esto subraya aún más su importancia en la vida religiosa y comunitaria del pueblo judío. La recitación de estos salmos durante las festividades no solo es un acto de adoración, sino también una forma de enseñanza y recordatorio de la historia y las promesas de Dios. En este sentido, el contexto histórico y literario del Salmo 114 es fundamental para entender su propósito y su lugar dentro de la tradición judía. El tema central del Salmo 114 es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento que es fundamental en la narrativa bíblica. Este salmo celebra la poderosa intervención de Dios en favor de su pueblo, destacando su rol como Salvador y Libertador. La temática de la liberación es recurrente en la Biblia, pero en el Salmo 114 se presenta de una manera particularmente poética y emotiva. Es un cántico de alabanza y gratitud por la salvación y la libertad concedidas por Dios, y subraya la importancia de recordar y celebrar estos actos divinos. La liberación del pueblo de Israel no es simplemente un evento histórico, sino que también tiene un profundo significado teológico y espiritual. Representa la fidelidad de Dios a sus promesas y su amor inquebrantable por su pueblo. En el Salmo 114, esta liberación es presentada como una demostración del poder y la majestad de Dios, que interviene de manera directa y poderosa en la historia humana. Este tema de la liberación es central no solo para el Salmo, sino para toda la narrativa bíblica, recordando a los fieles la capacidad de Dios para salvar y liberar. Además, el Salmo 114 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y las formas en que Dios actúa en ella. La liberación del pueblo de Israel puede verse como un símbolo de la liberación personal y espiritual que cada individuo puede experimentar. Al celebrar la liberación de Egipto, el Salmo nos anima a reconocer y agradecer las liberaciones y salvaciones que Dios nos concede en nuestra vida diaria. Nos recuerda que Dios es un Salvador activo y presente, siempre dispuesto a intervenir en nuestro favor. El Salmo 114 utiliza imágenes poderosas de la naturaleza para ilustrar la grandeza de Dios y los milagros que ocurrieron durante el Éxodo. El mar huyendo, el Jordán retrocediendo, los montes saltando como carneros y las colinas como corderos son todas metáforas que describen eventos milagrosos que acompañaron la liberación del pueblo de Israel. Estas imágenes no solo embellecen el poema, sino que también sirven para enfatizar la magnitud y el impacto de la intervención divina. La naturaleza misma responde a la presencia de Dios, demostrando su poder y autoridad sobre el universo. Estas imágenes de la naturaleza no son meros adornos literarios, sino que tienen un profundo significado teológico.
El mar huyendo y el Jordán retrocediendo son referencias directas a los eventos del Éxodo, donde las aguas se abrieron para permitir el paso de los israelitas. Los montes y las colinas saltando como animales subrayan la alegría y el asombro de la creación ante la presencia de Dios. Estas descripciones nos invitan a contemplar la relación entre Dios y la naturaleza, y a reconocer que toda la creación está bajo su dominio. Además, las imágenes de la naturaleza en el Salmo 114 nos recuerdan que los milagros no son solo eventos históricos, sino que también son manifestaciones continuas del poder de Dios en el mundo. Al leer este salmo, somos llamados a ver la naturaleza con nuevos ojos, reconociendo en ella las señales del poder y la presencia divina. Los milagros del Éxodo se convierten en un símbolo de los milagros que Dios puede obrar en nuestra propia vida, invitándonos a confiar en su poder y a esperar su intervención en nuestros momentos de necesidad. El Salmo 114 enfatiza el reconocimiento del poder supremo de Dios sobre toda la creación. La naturaleza responde a la presencia divina, mostrando que Dios es soberano sobre el universo. Este tema de la soberanía divina es fundamental en la teología bíblica, y el Salmo 114 lo expresa de una manera poética y poderosa. Al contemplar la respuesta de la naturaleza a la presencia de Dios, somos llamados a reconocer su autoridad y a rendirnos ante su poder. El reconocimiento del poder de Dios no es solo una afirmación teológica, sino también una invitación a la adoración y la confianza. Al ver cómo la naturaleza misma responde a Dios, somos llamados a hacer lo mismo en nuestras vidas. Este salmo nos recuerda que Dios no es una figura distante o indiferente, sino un ser activo y poderoso que interviene en el mundo y en la historia. Al reconocer su poder, somos llamados a confiar en su capacidad para actuar en nuestras vidas y a rendirnos a su voluntad. Además, el Salmo 114 nos desafía a ver el mundo de una manera diferente. Al reconocer el poder de Dios en la naturaleza, somos llamados a ver la creación como una manifestación de su majestad y su amor. Este reconocimiento nos invita a vivir de una manera que honre a Dios y respete su creación. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no es solo una cuestión personal, sino que también implica una responsabilidad hacia el mundo que Él ha creado. La relevancia teológica y espiritual del Salmo 114 es profunda y multifacética. Este salmo es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su papel como libertador. Nos invita a confiar en la capacidad de Dios para intervenir poderosamente en nuestras vidas y a reconocer su presencia continua. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, este salmo ofrece un mensaje de esperanza y consuelo, recordándonos que no estamos solos y que Dios está con nosotros. El Salmo 114 también tiene una relevancia espiritual en nuestra vida cotidiana. Nos invita a reflexionar sobre las formas en que Dios ha actuado en nuestras vidas y a reconocer las bendiciones y los milagros que hemos experimentado. Al recordar la liberación del pueblo de Israel, somos llamados a ver nuestras propias historias de liberación y salvación. Este salmo nos anima a vivir con gratitud y confianza, sabiendo que Dios es fiel y que su amor y su poder son eternos. Además, el Salmo 114 nos desafía a vivir de una manera que refleje nuestra fe en Dios. Al reconocer su poder y su presencia en nuestras vidas, somos llamados a vivir con integridad, amor y justicia. Este salmo nos recuerda que nuestra fe no es solo una cuestión de creencias, sino también de acciones. Nos invita a ser testigos del poder de Dios en el mundo, viviendo de una manera que honre su nombre y refleje su amor. El Salmo 114 es un poema que forma parte del Halel egipcio, una colección de salmos, 113 a 118, que se recitan durante las festividades judías, especialmente en la Pascua. Esta práctica tiene raíces profundas en la historia y la cultura del pueblo judío, ya que estas festividades conmemoran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La Pascua, en particular, es un momento de recordar y agradecer la intervención divina que permitió a los israelitas escapar del yugo opresivo del faraón. Este contexto histórico y literario es crucial para entender el Salmo 114, ya que su contenido está directamente ligado a estos eventos significativos. El Halel egipcio no es solo una serie de salmos recitados como parte de un ritual, sino que también son textos que llevan consigo un profundo significado espiritual y cultural. Cada salmo dentro de este conjunto tiene un propósito específico y el Salmo 114 se destaca por su enfoque en la liberación y el poder divino. La estructura literaria de este salmo es poética y utiliza un lenguaje rico en metáforas e imágenes para transmitir sus mensajes. Comprender este contexto literario nos ayuda a apreciar la belleza y la profundidad del salmo, permitiendo una interpretación más rica y matizada de sus versos. Además,
El Salmo 114, al igual que otros salmos del Hallel egipcio, era utilizado en la liturgia del templo en Jerusalén y en las sinagogas. Esto subraya aún más su importancia en la vida religiosa y comunitaria del pueblo judío. La recitación de estos salmos durante las festividades no solo es un acto de adoración, sino también una forma de enseñanza y recordatorio de la historia y las promesas de Dios. En este sentido, el contexto histórico y literario del Salmo 114 es fundamental para entender su propósito y su lugar dentro de la tradición judía. El tema central del Salmo 114 es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento que es fundamental en la narrativa bíblica. Este salmo celebra la poderosa intervención de Dios en favor de su pueblo, destacando su rol como Salvador y Libertador. La temática de la liberación es recurrente en la Biblia, pero en el Salmo 114 se presenta de una manera particularmente poética y emotiva. Es un cántico de alabanza y gratitud por la salvación y la libertad concedidas por Dios, y subraya la importancia de recordar y celebrar estos actos divinos. La liberación del pueblo de Israel no es simplemente un evento histórico, sino que también tiene un profundo significado teológico y espiritual. Representa la fidelidad de Dios a sus promesas y su amor inquebrantable por su pueblo. En el Salmo 114, esta liberación es presentada como una demostración del poder y la majestad de Dios, que interviene de manera directa y poderosa en la historia humana. Este tema de la liberación es central no solo para el Salmo, sino para toda la narrativa bíblica, recordando a los fieles la capacidad de Dios para salvar y liberar. Además, el Salmo 114 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y las formas en que Dios actúa en ella. La liberación del pueblo de Israel puede verse como un símbolo de la liberación personal y espiritual que cada individuo puede experimentar. Al celebrar la liberación de Egipto, el Salmo nos anima a reconocer y agradecer las liberaciones y salvaciones que Dios nos concede en nuestra vida diaria. Nos recuerda que Dios es un Salvador activo y presente, siempre dispuesto a intervenir en nuestro favor. El Salmo 114 utiliza imágenes poderosas de la naturaleza para ilustrar la grandeza de Dios y los milagros que ocurrieron durante el Éxodo. El mar huyendo, el Jordán retrocediendo, los montes saltando como carneros y las colinas como corderos son todas metáforas que describen eventos milagrosos que acompañaron la liberación del pueblo de Israel. Estas imágenes no solo embellecen el poema, sino que también sirven para enfatizar la magnitud y el impacto de la intervención divina. La naturaleza misma responde a la presencia de Dios, demostrando su poder y autoridad sobre el universo. Estas imágenes de la naturaleza no son meros adornos literarios, sino que tienen un profundo significado teológico. El mar huyendo y el Jordán retrocediendo son referencias directas a los eventos del Éxodo, donde las aguas se abrieron para permitir el paso de los israelitas. Los montes y las colinas saltando como animales subrayan la alegría y el asombro de la creación ante la presencia de Dios. Estas descripciones nos invitan a contemplar la relación entre Dios y la naturaleza, y a reconocer que toda la creación está bajo su dominio. Además, las imágenes de la naturaleza en el Salmo 114 nos recuerdan que los milagros no son solo eventos históricos, sino que también son manifestaciones continuas del poder de Dios en el mundo. Al leer este salmo, somos llamados a ver la naturaleza con nuevos ojos, reconociendo en ella las señales del poder y la presencia divina. Los milagros del Éxodo se convierten en un símbolo de los milagros que Dios puede obrar en nuestra propia vida, invitándonos a confiar en su poder y a esperar su intervención en nuestros momentos de necesidad. El Salmo 114 enfatiza el reconocimiento del poder supremo de Dios sobre toda la creación. La naturaleza responde a la presencia divina, mostrando que Dios es soberano sobre el universo. Este tema de la soberanía divina es fundamental en la teología bíblica, y el Salmo 114 lo expresa de una manera poética y poderosa. Al contemplar la respuesta de la naturaleza a la presencia de Dios, somos llamados a reconocer su autoridad y a rendirnos ante su poder. El reconocimiento del poder de Dios no es solo una afirmación teológica, sino también una invitación a la adoración y la confianza. Al ver cómo la naturaleza misma responde a Dios, somos llamados a hacer lo mismo en nuestras vidas. Este salmo nos recuerda que Dios no es una figura distante o indiferente, sino un ser activo y poderoso que interviene en el mundo y en la historia. Al reconocer su poder, somos llamados a confiar en su capacidad para actuar en nuestras vidas y a rendirnos a su voluntad. Además, el Salmo 114 nos desafía a ver el mundo de una manera diferente. Al reconocer el poder de Dios en la naturaleza, somos llamados a ver la creación como una manifestación de su majestad y su amor.
Este reconocimiento nos invita a vivir de una manera que honre a Dios y respete su creación. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no es solo una cuestión personal, sino que también implica una responsabilidad hacia el mundo que Él ha creado. La relevancia teológica y espiritual del Salmo 114 es profunda y multifacética. Este salmo es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su papel como libertador. Nos invita a confiar en la capacidad de Dios para intervenir poderosamente en nuestras vidas y a reconocer su presencia continua. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, este salmo ofrece un mensaje de esperanza y consuelo, recordándonos que no estamos solos y que Dios está con nosotros. El Salmo 114 también tiene una relevancia espiritual en nuestra vida cotidiana. Nos invita a reflexionar sobre las formas en que Dios ha actuado en nuestras vidas y a reconocer las bendiciones y los milagros que hemos experimentado. Al recordar la liberación del pueblo de Israel, somos llamados a ver nuestras propias historias de liberación y salvación. Este salmo nos anima a vivir con gratitud y confianza, sabiendo que Dios es fiel y que su amor y su poder son eternos. Además, el Salmo 114 nos desafía a vivir de una manera que refleje nuestra fe en Dios. Al reconocer su poder y su presencia en nuestras vidas, somos llamados a vivir con integridad, amor y justicia. Este salmo nos recuerda que nuestra fe no es solo una cuestión de creencias, sino también de acciones. Nos invita a ser testigos del poder de Dios en el mundo, viviendo de una manera que honre su nombre y refleje su amor. Ahora, profundizando aún más en estos temas, consideremos cómo el Salmo 114 nos enseña sobre la relación entre la libertad y la responsabilidad. La liberación del pueblo de Israel no solo fue una emancipación física de la esclavitud, sino también una liberación espiritual y moral. Al ser liberados, los israelitas fueron llamados a vivir de acuerdo con las leyes y mandamientos de Dios, convirtiéndose en una nación santa y justa. Este tema se refleja en el Salmo 114, que nos recuerda que la verdadera libertad viene con la responsabilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La libertad que Dios ofrece no es una licencia para hacer lo que queramos, sino una invitación a vivir de una manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Este salmo nos desafía a considerar cómo usamos nuestra libertad y si nuestras vidas reflejan los valores y principios que Dios nos ha dado. Nos invita a vivir con propósito y a utilizar nuestra libertad para hacer el bien, sabiendo que hemos sido liberados con un propósito mayor. Además, el Salmo 114 nos recuerda que la liberación es un proceso continuo. Aunque los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, su viaje hacia la tierra prometida estuvo lleno de desafíos y pruebas. Esta experiencia nos enseña que la liberación espiritual y moral no es un evento único. Y ahora, mientras reflexionamos sobre el Salmo 114, nos encontramos con una fuente inagotable de inspiración y poder divino. ¿Alguna vez has sentido cómo a veces la naturaleza misma parece hablarte de la grandeza de Dios? Este salmo nos recuerda el momento en que el Mar Rojo y el río Jordán se abrieron, dejando al pueblo de Israel atravesar en seco. ¿Puedes imaginar esa escena? Es como si la creación misma reconociera la presencia imponente del Todopoderoso. ¿No es asombroso pensar que el mismo Dios que dividió las aguas está contigo en cada paso que das? ¿Cómo puedes aplicar esa fe inquebrantable en tu vida hoy? Reflexiona sobre las montañas que saltaron como carneros y las colinas que brincaron como corderos. No solo son imágenes poéticas, sino poderosas metáforas de cómo la presencia de Dios puede transformar cualquier obstáculo en tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la tierra tiembla ante la presencia del Señor? Es un recordatorio de su majestad y poder. ¿Cómo puedes invitar esa presencia transformadora a tu vida diaria? Piensa en eso. Cada vez que enfrentas un desafío, recuerda que el mismo Dios que sacudió la tierra y partió las aguas está contigo, guiándote y fortaleciendo tu fe. Entonces, ¿qué pasos puedes tomar hoy para permitir que la presencia de Dios transforme tu vida? ¿Cómo puedes ver su mano en los pequeños detalles y en los grandes milagros? Reflexiona sobre esto mientras continúas tu jornada de fe y devoción. Y no olvides, ¿qué otra parte de la Biblia te gustaría que exploráramos juntos en nuestro próximo encuentro? ¿Qué preguntas tienes sobre tu fe que podemos abordar juntos? Recuerda, querido amigo, la poderosa presencia de Dios está contigo, hoy y siempre. Hasta la próxima.